honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 10. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Y es para nosotros un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, honra, grandeza, alabanza, adoración, magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. En que en esta oportunidad Él nos va a dar, el Maestro de Nazaret, la enseñanza respectiva de los versículos que hoy vamos a estudiar, ya que en esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, a través de los anteriores estudios que hemos realizado, nos hemos dado cuenta de la gracia, de la misericordia del Señor para con los suyos. Aquellos tiempos que se estaban viviendo en Éfeso, en donde Timoteo era el pastor, el ataque sistematizado de parte del enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda a través de los falsos maestros, y que a través de las falsas enseñanzas ya habían empezado una labor destructora. Mas sin embargo, como siempre lo hemos manifestado, en medio de los ataques, en medio de las persecuciones, siempre el Señor está a nuestro lado. Y no fue la excepción en ese tiempo, ya que también en estos versículos el apóstol Pablo, que se encontraba prisionero en Roma debido a predicar el Evangelio de Jesucristo, y en estos versículos que hoy el Señor nos permite estudiar, en el versículo número 6, aquí es precisamente donde el apóstol Pablo está empezando a despedirse, no solamente de Timoteo, sino que de los hermanos y las hermanas en Jesucristo de aquel tiempo, que formaban parte ya de la iglesia. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, aquí nos damos cuenta de una antesala de despedida, ya que cuando escribe, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el apóstol Pablo manifiesta que se acercaba el final de su vida, ya que el Señor se lo había revelado, que muy pronto ofrendaría su vida por causa del Evangelio. Por lo tanto, su muerte era inminente. Cuando mencionamos su muerte, es la muerte física que todo ser humano vamos a experimentar. Sacrificado, literal, es libado, ya que en el Antiguo Testamento, en lo que eran los sacrificios de libación,
en la ofrenda final que seguía al holocausto y la ofrenda de grano ordenadas para el pueblo de Israel. Y esto está escrito en el libro de Números, en el capítulo número 15, en el versículo número 5. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Versículo 7. Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin, en olor grato a Jehová. Versículo 10. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida, de olor grato a Jehová. En estos versículos, si te puedes dar cuenta, es lo concerniente a las ofrendas del grano y del vino que se ofrecían en aquel tiempo y que, como lo manifestamos, ordenadas por el pueblo de Israel. El apóstol Pablo veía su muerte física como su ofrenda final a Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Lo que nosotros acá les mencionamos. Y el tiempo de vida que llega al final en la tierra de mi partida. La palabra griega se refiere en esencia a soltar algo, una despedida de algo o de alguien. Está cercano. El martirio por la fe del apóstol Pablo en el año 67 después de Cristo fue martirizado el apóstol Pablo en Roma, ya que murió decapitado por órdenes directas del malvado y maquiavélico Nerón, emperador de Roma. Fue decapitado el apóstol Pablo, ya que como también poseía la ciudadanía romana, por ley, un ciudadano romano no podía morir crucificado. Entonces, la decapitación era considerada una muerte más digna y menos dolorosa. Y fue en esta manera que posteriormente a lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo y lógicamente expresando a través de las letras que le enviaba en esta epístola a Timoteo, fue lo que sucedió. Y continúa el relato acá en el versículo número 7 de un aspecto muy importante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. La satisfacción, el gozo por haber realizado su labor en medio de situaciones diversas difíciles. Y esto nos da la pauta del conflicto, de la guerra espiritual, cuando se pelea la batalla de la fe. Además, como punto especial, la combinación de los tres verbos griegos: he peleado, he acabado, he guardado. Indica una acción completa, con resultados continuos y permanentes. El apóstol Pablo consideró completa su vida porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios le había llamado a realizar como soldado. Y esto está escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10 y versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, en el versículo número 2, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Como atleta,
En primera epístola de el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y versículo 24, está escrito: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Como guardián. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Se resume como las verdades y los parámetros de la palabra revelada de Dios a través del Espíritu Santo, el Consolador. De este versículo número 7 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en la versión de la Biblia traducción en lenguaje actual, está escrito: he luchado con valor por obedecer a Dios y he cumplido con mi tarea. Me he mantenido fiel hasta el final. Y es que, mira, cuando el apóstol Pablo le refiere a Timoteo: he peleado la buena batalla, recordemos como soldados de Jesucristo, y en el caso de las hermanas en Jesucristo, que son guerreras del Señor, el pelear la buena batalla de la fe es algo muy importante a través de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido. He acabado la carrera. Recordemos que la metáfora empleada por el apóstol Pablo cuando le escribe también a Timoteo, y que ya lo estudiamos, en cuanto lo que hace un atleta para prepararse y competir, lo hace esmerándose y poniendo todo su esfuerzo para competir de una forma honesta y ser coronado. Y en el caso también cuando he guardado la fe, una referencia a la metáfora del labrador. El labrador, o sea, el agricultor, prepara la tierra y con el arado la va trabajando. Hoy en día que existen ya los tractores que sirven para arar los terrenos en donde se va a sembrar, sabemos que muchos agricultores que todavía no tienen acceso principalmente a un tractor o a las herramientas modernas para arar la tierra, se esmeran aún bajo las inclemencias del tiempo, trabajan de sol a sol preparando la tierra para sembrar la semilla. Posteriormente la van abonando, la van cuidando para que esa semilla empiece a dar fruto y que un día de la cosecha. Y eso es lo que se refiere acá en este versículo 7 espiritualmente. En el versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Acá, cuando el apóstol Pablo refiere por lo demás, en conclusión, en resumen o para terminar, es un conector usado por el apóstol Pablo para cambiar de la parte doctrinal o narrativa de su mensaje a exhortaciones prácticas, consejos finales o despedidas. Me está guardada, algo que se ganó y está apartada, cuidada, mientras se toma posesión de lo guardado y que está en buen resguardo. Y nos habla de coronas espirituales, y a manera de referencia lo escrito en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1 y versículo 12, soportando las pruebas,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de justicia. Literal, la palabra griega que se traduce corona es borde decorativo, ya que en aquel tiempo eran guirnaldas laureadas que se colocaban en la cabeza de dignatarios, militares o atletas victoriosos. Recordemos que en las películas, más que todo que habla de los romanos, aparecen bastantes escenas en donde hay competencias. Nos recuerda a la película de Ben-Hur, en donde al final, pues, después de las carreras y todo lo que acontece en esta historia, pues, terrenal, vemos como aquel guerrero Ben-Hur es coronado y le ponen una corona de laurel, lo cual ya era una costumbre en aquellos tiempos. Y eso es lo que significa acá cuando dice la corona de justicia, o sea, lo que es la corona. La construcción lingüística de justicia puede significar que la justicia es la fuente de la corona, o que la naturaleza misma la expresa, ya que las expresiones como la corona de vida, y también se encuentra la corona de gozo, lo cual se refiere en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2 y versículo rectificando, en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2 y versículo 19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aquí ya nos habla de la venida del Señor Jesucristo en el rapto. La corona incorruptible. En la primera epístola de el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 9 y versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, la corona de gloria. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 5 y versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Las realidades de vida, gozo, incorruptibilidad y gloria describen la naturaleza de la corona. Por esta razón, el contexto de este versículo indica que la corona representa la justicia eterna, ya que los y las creyentes de corazón en Jesucristo reciben la justicia de Dios, o sea, la justificación en la fe y por añadidura la salvación. Esto está referido en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 4 y versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún
incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y también la labor del Espíritu Santo, el Consolador, en los y las creyentes, ya que esto se ve reflejado a través de la santificación en el transcurso de la vida terrenal, de la lucha contra el pecado. Y siempre acá en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 6, en el versículo número 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19. Hablo como hermano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Posteriormente, siempre acá en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, pero en el capítulo número 8 y versículo 4 está escrito: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí se confirma lo que les mencionamos, ya que el Espíritu Santo, el Consolador, cuando ya mora en nosotros, porque somos templo y morada de Él, entonces la santificación va a venir a nuestras vidas. Y eso va a ser una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero es allí en donde nosotros vamos siendo fortalecidos cada día más. Y mira, y esto es complementado con algo muy importante, ya que solo al terminar la lucha recibirá él o la creyente la justicia de Cristo perfeccionada en él, o sea, la glorificación al entrar al cielo. Y esto también está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5 y versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es algo hermoso, es algo lindo, la cual me dará el Señor, o sea, en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, en el capítulo número 5 y versículo 10 está escrito: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Ya explicamos, y lo vamos a explicar más adelante, acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Ya en el anterior estudio bíblico que tuvimos lo dimos a conocer, pero nosotros sabemos que como es un estudio bíblico, tenemos que ser explícitos en todo lo que nosotros podamos. Cuando también se refiere juez justo, acá mismo en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en este capítulo 4 y versículo 1, está escrito: predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El Padre ha delegado todo el juicio a el Hijo. Y esto está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 5, versículos
22 y 27. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Además, Jesucristo es juez justo, porque es imparcial, a diferencia de los tribunales humanos. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el fiel y verdadero, el León de la tribu de Judá, juzgará con justicia y rectitud, revelando los secretos de los hombres. En aquel día, aquí hay un aspecto que es primordial, ya que cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe a Timoteo, y también esto tiene vigencia para nosotros, la iglesia, en aquel día, antes de la venida del Señor Jesucristo O sea, aquí hay algo muy importante. Antes de la venida del Señor Jesucristo visible. En este sentido, queremos explicarlo. En aquel día es la referencia a que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, o sea, después de la venida del Señor Jesucristo por nosotros, su iglesia, en el rapto o arrebatamiento. Ya que recordemos que después del rapto nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo los que somos ya salvos, los hermanos y las hermanas en Jesucristo, nacidos y las que son nacidas de nuevo. Y nos vamos a presentar ante el Señor, ante su tribunal, ya que se nos van a otorgar recompensas, como la corona de justicia. Y se nos van a dar galardones, pero también se nos van a pedir cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y esto acontecerá en el cielo, después del rapto de la iglesia y antes de la segunda venida visible, ya de parte del Señor Jesucristo a la tierra, y los juicios que van a acontecer ya al final de la gran tribulación. Y cuando esté escrito acá, y no solo a mí, o sea, el apóstol Pablo refería que no solamente a él, sino que a todos y todas las creyentes verdaderos y verdaderas que aman su venida. Nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, ovejas del rebaño del Señor, esperamos con amor, temor de Dios, vigilancia y obediencia su venida en el rapto, o sea, en una actitud de anhelo y preparación, ya que es la clave para recibir la corona de justicia que el Señor nos dará si hemos vivido con agrado y obediencia a Él. A manera de complemento acerca de esto, de lo que está escrito acá en el capítulo 4, versículo 8 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana, está escrito: solo me queda recibir la corona correspondiente a mi rectitud que el Señor juez me entregará el día del juicio, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su manifestación. En la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, sé que Dios es un juez justo y que, cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia, y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansia su regreso. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy: ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no
me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. En el versículo 9, instrucciones personales. Y procura venir pronto a verme. Cuando el apóstol Pablo estaba ya en sus últimos días de vida, antes de ser martirizado en Roma, da las instrucciones finales a Timoteo. Y acá en este versículo número 9, cuando le insta y procura pronto venir a verme, el anhelo, el exhortar a Timoteo de que lo fuera a visitar y apoyarle en ese momento difícil que estaba viviendo el apóstol Pablo en Roma. Y esto es un claro ejemplo de que muchas veces se necesita del apoyo de los hermanos y hermanas en Jesucristo, del amor fraternal, sensibilidad humana, la unidad que trae el compañerismo en las situaciones diversas, principalmente en las angustias. Y es que, como todos lo sabemos a través de lo escrito acá en la palabra de Dios, que el apóstol Pablo consideraba a Timoteo, aparte de ser un hijo para él en el término paternal humano, lo consideraba un alumno muy distinguido juntamente con Tito. Fueron dos de los siervos que le ayudaron mucho en su labor misionera al apóstol Pablo, y por eso él, en una forma con amor, ya que él personalmente, o sea, el apóstol Pablo, quería darle las últimas instrucciones muy precisas a Timoteo para que continuara el legado misionero. Y esto nos hace reflexionar en cuanto al amor fraternal. Si hay algo que definitivamente el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, siempre trata la manera es de quitar la unidad en la iglesia. El sembrar discordia, divisiones, para que la iglesia se debilite. Y el apóstol Pablo precisamente quería instruir a Timoteo personalmente antes de su martirio de que tenía que ser fortalecido espiritualmente y enfrentar esto que les estamos mencionando. Aquellos falsos maestros que a través de las falsas enseñanzas habían empezado ya a causar división en la iglesia en Éfeso. Y es lo que hoy en día lamentablemente sucede, que las falsas doctrinas están proliferando. Mas sin embargo, a través de la palabra de Dios, el Señor cada día nos insta a seguir adelante, a que nuestra fe, nuestra confianza plena debe de estar en Él y no en el hombre, tampoco en la mujer ni en nosotros mismos, mucho menos en falsas enseñanzas. Y mira, en el versículo número 10 hay algo que se refiere también al divisionismo, cuando se quebranta la unidad, tanto en la iglesia como en casos particulares con hermanos o hermanas en Jesucristo. Porque acá en el versículo número 10 está escrito: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Muchos hermanos
y muchas hermanas en Jesucristo, y aún inconversos e inconversas, cuando sienten y ven la tormenta, los momentos difíciles, se van, nos abandonan, ya que varios prefieren las cosas terrenales, mundanas y vacías. Porque Demas me ha desamparado. El abandonar a los hermanos y hermanas en Jesucristo por placeres mundanos. Esto lo hizo Demas. ¿Y quién era Demas? Demas. Este nombre procede del idioma griego, de una antigua raíz gramatical, demos, que significa el pueblo o popular, y su significado literal es el que es querido por el pueblo. Este Demas fue un antiguo colaborador del apóstol Pablo, y lamentablemente Demas lo abandonó por amor al mundo, apartándose de la fe. Y esto ocurrió en Roma, en el encarcelamiento del apóstol Pablo antes de su martirio, lo cual confirma la expresión amando este mundo, o sea, la mundanalidad. Y esto definitivamente nos deja claro que cuando no hay raíz en las personas, sucede esto. Que principalmente cuando vienen los tiempos difíciles y cuando aún en el mundo terrenal, como lo mencionamos, en situaciones muy extremas, hay un refrán que dice que cuando el barco empieza a hundirse, los roedores son los primeros que salen huyendo. Es un refrán popular que a la larga es real. Es muy pesado, pero es una realidad, y en lo espiritual sucede muchas veces, y es triste y es lamentable la falta de amor, de compañerismo, de unidad. Y cuando acá está escrito, y se ha ido a Tesalónica, Demas de Roma se va a Tesalónica, seguro a vivir en lo mundano, apartándose de la fe. Recordando que Tesalónica, este nombre también procede del idioma griego Tesalia, región de Tesalia. Y esta palabra Tesalónica, como lo mencionamos, procede del idioma griego y tiene también una raíz gramatical que es Nike, que significa victoria. O sea, su significado completo es victoria sobre Tesalía o Tesalia. Y fue nombrada así por el general Casandro, rey de Macedonia, para conmemorar una batalla ganada en honor de su esposa Tesalónica, quien era hija del rey Filipo II y hermanastra de Alejandro Magno. En la antigüedad, Tesalónica era la capital y la ciudad más poblada de Macedonia, recordando que el apóstol Pablo predicó precisamente acá el Evangelio de Jesucristo, y debido a esto se fundó la iglesia de Tesalónica. Y también aquí viene una contraparte, porque como Demas había preferido el mundo, había abandonado la fe y también había abandonado al apóstol Pablo, aquí viene, como le mencionamos, y valga la redundancia, la contraparte, ya que acá aparece Crescente. ¿Y quién era Crescente? En primer lugar, Crescente es un nombre que también procede del idioma griego, cresques, y en idioma latín, que también se pronuncia y se escribe creces o crecere. Significa en ambos idiomas creciente, el que crece o el que aumenta. Y Crescente fue un colaborador fiel, constante, obediente al Señor. Y es el contraste, como lo mencionamos, con Demas.
el cual era un tipo de creyente débil, inconsistente y dado en sí a lo mundano, en el caso de Demas. Y cuando dice que Crescente fue a Galacia, Crescente, como un verdadero soldado de Jesucristo, con fe en Dios y valentía, va a Galacia a trabajar en la obra. Galacia. Esta era una antigua región histórica ubicada en lo que hoy es el centro de Turquía. Su nombre literal significa tierra de los galos, ya que Galacia, llamada también llamada por ese mismo nombre, Galacia, fue habitada por tribus exiliadas de celtas llamados galos, de la región de la Galia, la actual Francia. Por eso, el segundo gentilicio de Francia es precisamente galos, porque, reiterando, que la región que en la antigüedad se conocía como la Galia, que es Francia y una parte mínima de Suiza, hubo una emigración hacia la parte central de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y ellos establecieron una comunidad de exiliados galos, y esa región fue conocida como Galacia, y por lo tanto fue a esa región en donde Crescente es enviado. Y también se refiere a Tito. Todos conocemos y ya hemos estudiado la epístola del apóstol Pablo a Tito y sabemos la labor que este varón también realizó como colaborador del apóstol Pablo. Y Tito fue enviado a Dalmacia. Tito, un fiel colaborador, como lo mencionamos, era un gentil de origen griego, quien fue evangelizado por el apóstol Pablo y quien junto con Bernabé acompañaron desde Antioquía hasta Jerusalén al apóstol. El nombre de Tito procede del idioma latín Titus, asociado a significados como honorable, defensor. Se sabe que nació en la isla de Creta, donde predicó, y además en Corinto. Y mencionamos que era gentil griego y no fue obligado a circuncidarse, lo cual da la pauta de que la salvación es por gracia y no por la ley mosaica. Se sabe que fue pastor en Creta, lugar en donde murió de causa natural por su edad avanzada. Dalmacia. Dalmacia es lo que hoy es una ciudad en Croacia, en la costa oriental del mar Adriático, ya que también se le conoció a Dalmacia como Ilirio. La capital de Dalmacia era y es en la actualidad Split, y también alberga una ciudad conocida hoy en día como Dubrovnik. Dalmacia también es muy popular por la raza de perros llamados dálmatas, y fue precisamente que en esta región, en lo que hoy es Croacia, o sea Dalmacia, fue enviado Tito a predicar el evangelio, o sea, la labor de los ministros de Dios. Hoy, pues definitivamente a través de estos versículos que el Señor pues nos ha dado la respectiva enseñanza de los mismos, lo mencionamos al principio, que en medio de las circunstancias que se encontraba viviendo Timoteo al frente de la iglesia en Éfeso y la eminente partida del apóstol Pablo a la presencia del Señor, ya que iba a ser muy pronto martirizado en Roma, las instrucciones finales de el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo a Timoteo, fueron de un gran valor para Timoteo, ya que recordemos que después de la muerte del apóstol Pablo,
Timoteo fue pilar fundamental para la obra misionera, principalmente en Éfeso. Timoteo, definitivamente siendo muy joven, es un ejemplo para la juventud y para los adultos, ya que fue un alumno distinguido del apóstol Pablo. Y eso nos confirma que el Señor, cuando levanta a un varón o a una mujer en su obra, es algo muy especial, porque aunque vengan momentos de incertidumbre extrema en todos los aspectos, las persecuciones, los sufrimientos, no importa, el Señor está con nosotros. Y hay algo muy importante que el apóstol Pablo, ya en sus últimos días sobre la tierra, despidiéndose no solamente de Timoteo, sino que de toda la iglesia, en ese momento deja un buen legado, un buen ejemplo, para que hoy en día también tenga vigencia. El pelear la batalla de la fe, de correr con paciencia la carrera, el de ser fiel en todo, de esforzarnos como el buen soldado, como el atleta, como el labrador. Porque un día, si nosotros hemos cumplido la labor que el Señor nos ha encomendado, los que tenemos el privilegio de que se nos han concedido ministerios, privilegios, dones, talentos, si somos obedientes hasta el último día que estemos acá viviendo en la tierra y nos presentemos ante el Señor en el tribunal de Cristo, vamos a recibir coronas, galardones, y dentro de ellas la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una promesa para todos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, porque si tú, amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, hoy tú también puedes tener acceso a esa promesa que el Señor nos va a dar en aquel día, si morimos en obediencia y si hacemos lo que Él nos pide en su palabra. Y debemos cada día de pedirle al Señor que nos fortalezca y no caer en el error que cayó Demas, que cuando vio las circunstancias, vio los placeres que da el mundo, sucumbió, cedió a la tentación y se fue en busca del mundo de los placeres. Y el ejemplo que también estos dos varones fueron, en el caso de Crescente, que fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, lo contrario a Demas, ellos sí le sirvieron al Señor, y también bajo circunstancias muy difíciles también sufrieron persecución, pero también fueron premiados, ya que cuando, en el caso tanto del apóstol Pablo como de Crescente, como de Tito y de todos los hermanos y hermanas que han fallecido en obediencia al Señor, están en la presencia del Señor, y esa promesa el Señor la cumple. Hoy el Señor nos ha hablado, y que esta palabra la hemos recibido con amor, con temor de Dios, con humildad, y que esta palabra hoy la pongamos por obra y que demos fruto al 100%, y que si hay algo que no debemos de olvidar es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el esforzarnos
dar lo mejor de lo mejor al Señor. Porque no lo estamos haciendo para el hombre, para la mujer, mucho menos para nosotros mismos, ni para quedar bien con alguien o con los demás, no. Lo estamos haciendo de corazón. Porque si el Señor nos ha enviado a anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, si nos ha enviado a trabajar en su obra, debemos de hacerlo con fe, con confianza plena en Él, llenos del Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a respaldar en los momentos diversos, principalmente de angustia, en tribulación. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a ti, porque eres bueno, porque tu justicia permanece para siempre, tu misericordia, tu gracia y tu bendición para con nosotros. Hoy te pido que esta palabra, por aquel y por aquella que no te conoce y que la haya escuchado, también estas promesas que tú nos das son para todo aquel y aquella que se acerca a ti, con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado. Hoy, Señor Jesús, que tu luz admirable llegue a aquel o aquella que se encuentra en oscuridad, aquel o aquella que se encuentra muerto espiritualmente en delitos y en pecados. También para ellos y para ellas está la promesa, la bendición de la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, ya que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, derramaste hasta la última gota de tu sangre preciosa en la misma, por amor a la humanidad. El plan de salvación diseñado por el Padre antes de la fundación del mundo hoy está vigente. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias porque cada día conocemos, aprendemos y vamos creciendo y madurando en la fe. Y lo mejor es que demos fruto al 100 por 1 al poner por obra tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente cada día en nuestras vidas. Y esa labor que tú realizas es muy importante. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Maestros. Gracias, Maestro de Nazaret. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te engrandece, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido para nosotros un verdadero privilegio el haber estado acá en este estudio bíblico. Si el Señor así lo permite, si es su santa y soberana voluntad y si no ha venido por nosotros, su iglesia en el rapto, estaremos en la continuación de este estudio bíblico que el Señor nos permite realizar. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, les deseamos que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta pronto.